Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de la segunda temporada de este hermoso, misterioso, y con bastante suspenso jeje de este fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Capítulo 14. Respuestas. Tenemos que irnos, ahora mismo. Dije, con la voz temblando de temor. Mirando a mi alrededor, se me pusieron los pelos de punta. Sabía lo que habitaba en estos bosques, y no estaba en posición de enfrentarlo. Fue entonces cuando mi Salvador alivió mis miedos. Sé lo que te asusta, chico, pero no tienes que preocuparte. El profanador no sabe que hemos entrado en este dominio, y tenemos tiempo de sobra antes de que eso cambie. ¿Le conoces? Murmuré, Nolek. Demasiado bien. Respondió tras una breve pausa. Flexionando ligeramente las alas, se dio la vuelta y empezó a adentrarse más en el bosque, y me pidió que caminara con él. Aunque estaba agotada y con dolor tras mi lucha con Lilith, estaba demasiado fascinada por este ser enigmático como para negarme. Además, acababa de salvarme la vida, así que no tenía excusa para negar nada de lo que me pedía. Apretando la mandíbula, empecé a seguirle y me di cuenta de que no podía apartar la vista de sus alas. Debían de medir al menos 7 metros de envergadura, eran absolutamente enormes. Cada pluma era de un blanco brillante, y se mecían y se agitaban en respuesta a la brisa helada que silbaba por el bosque. ¿Quién eres exactamente? Pregunté, frunciendo el ceño. Siguió caminando, como si ni siquiera me hubiera oído. Ante esto, me ofendió y me impacienté. Estaba demasiado afectado emocionalmente por los acontecimientos recientes como para dejarme llevar por algún tipo de viaje inescrutable. Oye, me has estado siguiendo desde Chernóbil. Solté de repente. Me salvaste entonces y me has salvado ahora, así que claramente quieres que siga vivo por algo. Podemos dejar el cliché del hombre misterioso y saltar a la parte en la que realmente me cuentas algo. Aunque seguía caminando, escuché un resoplido audible a través de su casco y, por fin, respondió. No es que espere que lo entiendas, pero contarte todo lo que sé sería tu perdición. Hay una línea delicada entre lo que puedo y lo que no puedo decirte. Pero, en cuanto a un nombre, puedes llamarme el Guardián. Oh, el Guardián. Me burlé, podrías haber elegido algo menos original. Vamos, ¿cómo te llamas realmente? Es algo realmente aburrido, como Kevin, o Dave, o Kyle. Estaba a punto de decir algo, cuando le interrumpí con un jadeo y empecé a chasquear los dedos. Oh. Quizá eres una mujer ahí abajo. ¿Tienes un modificador de voz en ese casco? ¿Es algo como Traki, o Grace, o Trinity? Dios mío, por favor dime que no eres una Karen. Sin previo aviso, una de sus alas se extendió y me dio un golpe en la parte trasera de la cabeza, haciéndome saltar. Luego resopló divertido, y movió la cabeza de una forma que me indicaba que estaba poniendo los ojos en blanco. Si realmente quieres saberlo, me llamo Aun Reigen. Suena exótico. Tarareé con un ceseo extravagante. No es un nombre terrenal, explicó, el idioma no es conocido por los humanos, se traduce aproximadamente como protector del equilibrio. Espera, ¿me acabas de decir que tu nombre es el Guardián otra vez, solo que en otro idioma? No elegí el nombre, pero se adapta a mi propósito. Respondió con sequedad. Asintiendo con comprensión, dejé de hacer el tonto y empecé a estudiarlo. El tipo era mucho más alto que yo, con facilidad unos 1,80 metros, dejando en ridículo a mi escaso 1,11 metros. En cuanto a su traje, al principio lo percibía como negro, pero con la luz brillante descubrí que era de un púrpura increíblemente oscuro. Tal como lo había comparado antes, recordaba mucho a la armadura de un Spartan de los Juegos Halo.
El traje negro debajo, como antes, estaba cubierto de pequeños triángulos que brillaban como estrellas, y en su cintura reposaba el mango de lo que solo podía suponer era la misma espada larga de antes, aunque la hoja no se veía por ninguna parte. Entonces, ¿qué eres exactamente? Reflexioné en voz alta, curiosa. Lo que soy no tiene ninguna categorización, respondió. En verdad, fui una vez un ser mortal, no muy diferente a ti y a tus amigos, pero desde entonces me he convertido en algo más allá de eso. Me temo que eso es todo lo que puedo decirte. Por supuesto que sí. Murmuré. ¿Y por qué es eso? Sin detenerse, el guardián miró hacia las densas nubes grises sobre la línea de árboles. Esa pregunta tiene muchas respuestas, dijo. La que más te resultará satisfactoria es que recibí órdenes estrictas de seguir cuando me asignaron para protegerte. Ten por seguro que no busco desconcertarte por elección, hay muchas cosas que te diría si me lo permitiera. Por ahora, que encuentres consuelo sabiendo que llegará un momento en que todo estará claro para ti. Suspirando, respeté lo que decía y dejé atrás las preguntas personales. Seguimos caminando hasta que el bosque se oscureció y la nieve se volvió espesa. Pronto, ambos estábamos hasta el cuello y, al llegar a un pequeño claro, Aurrien finalmente se detuvo. ¿Sabes qué es este lugar? Sí, el bosque helado. Respondí. Eso no es lo que te he preguntado. Mordiéndome el labio inferior y dándole vueltas a la cabeza, al final me encogí de hombros y le conté lo que creía saber. Es una pesadilla, supongo que de diseño de Nolek. Trae a Dwilit aquí cuando ella duerme, la persigue y finalmente la mata. Ahora que sé sobre el Fel, solo puedo imaginar que es un punto de partida, preparado para quebrar su espíritu, para que la corrupción se propague más eficientemente. Ya casi lo tienes. Dijo en voz baja, pero esto no es un sueño, Cayun. Este lugar existe en el mundo despierto, aunque su manifestación es en efecto, conjurado. Al menos, en cierto sentido. ¿No querías desconcertarme a propósito? Refunfuñé, ¿qué es realmente el bosque helado? Compruébalo tú mismo. Ordenó. Alzando los brazos, señaló con calma el mundo que nos rodeaba. Con la esperanza de entender, observé mi entorno e intenté captar la idea, y poco a poco, todo empezó a encajar. Los árboles estaban todos negros y destrozados, pues habían sido alterados y destrozados por el Fel, y al patear la nieve bajo mis pies, descubrí que el suelo no era diferente. La hierba se había podrido, dejando tras de sí una tierra áspera tan negra como la noche. Fue entonces cuando Concio dejó escapar un murmullo sorprendido. Oh, lo entiendo, que te jodan, chaval, sé dónde estamos. Tu pequeño amigo es muy observador, dijo el guardián. ¿Puedes oírle? Pregunté frunciendo el ceño. Asintiendo, me recordó que podía detectar mis pensamientos, que incluían cualquier cosa que Concio dijera. Negándose a darme una pista, Connie también me hizo averiguarlo, y no tardé mucho. Entrecerrando los ojos, me concentré en que nada en ese lugar era sano, como si todo el bosque, raíz, rama, tallo e incluso la propia tierra, estaba enfermo. Enfermo. Abrí los ojos de par en par, y recordé lo que Applejak me había dicho, justo momentos antes de que comenzara mi pelea con Dwilit. Fluttershy la miró hace unos días y piensa que algo le pasa. Es decir, ella es enfermo o algo así. No, suspiré, no puede ser. Y sin embargo, lo es. Respondió Aunurreigen. Tragando saliva, necesité un momento para asimilarlo, porque el bosque helado era realmente un lugar real, pero eso no significaba que no existiera dentro de los límites de la mente de uno. Simplemente, no era mío. Estamos dentro de su cabeza, murmuré para mí misma. Mirando al guardián, inclinó la cabeza hacia mí, confirmando que el bosque helado no era otra que la mente de Dwilit Sparkle. Luego se acercó a uno de los árboles y apoyó la mano sobre la corteza ennegrecida. Se desprendió al tocarle, y bajó la cabeza con desánimo. En su día, este bosque floreció. Estaba lleno de vida y asombro.
Los árboles crecían altos y fuertes, su voluntad y propósito, intactos. El suelo sobre el que estamos era blando y cubierto de hierba, donde si caminabas lo suficiente, podías oír los susurros de pensamientos ansiosos de una pony que anhelaba poco más que entender el mundo que la rodeaba. Ahora, lo único que queda es dolor, hielo y podredumbre. Un mundo roto bajo un cielo sin sol, envuelto en amargura, odio y decadencia. Frunciendo el ceño, miré hacia abajo la tierra negra que había descubierto y entendí la metáfora hecha carne. Los árboles eran las neuronas de Dwight, o quizás su sinapsis. De cualquier manera, la infección junto con el duro invierno había hecho que todo dejara de crecer. Su mente se estaba muriendo, y el Bill lo estaba causando. Una ráfaga de viento silbó entre los árboles y, al rozar mi piel magullada y quemada, pude sentir algo más allá del frío cortante. Era un grito de ayuda. Invadido por una oleada de emoción, caí de rodillas y sentí como se me llenaban los ojos de lágrimas. Aunreien se acercó a mí, donde se quedó a su lado y me permitió procesar lo que estaba pasando. Todo este tiempo, Dwight había estado sufriendo no solo por las actividades nocturnas de Nolek, sino por una infección demoníaca que poco a poco le había ido consumiendo el cerebro. Había estado luchando en dos frentes, todo mientras se esperaba que liderara a su compañía en esta misión potencialmente mortal en un planeta alienígena hostil. No era de extrañar que hubiera perdido completamente la cabeza. Pareces haber estado aquí antes. Croé, aún mirando al suelo. Mostrando su lado mortal, el guardián se arrodilló y recogió un pequeño puñado de tierra, cerrando el puño alrededor de ella y aplastándola hasta convertirla en polvo. Tras sostenerlo un momento, levantó el brazo y dejó que se deslizara lentamente de su mano, donde se deslizó sobre la nieve. En cierto modo, murmuró, más para sí mismo que para mí. Mirándole, entrecerré los ojos. Eres ella, ¿verdad? Eres como alguna versión renacida de ella, enviada desde el futuro, o desde alguna otra dimensión, ¿verdad? Tengo razón, ¿no? Me miró de nuevo y no dijo nada, indicando que no recibiría tal respuesta a mi teoría. Sacudí la cabeza y seguí adelante, apretando los puños y frunciendo el ceño mirándole. Todavía la odio. Confesé. Incluso ahora, sabiendo que nada de esto fue realmente culpa suya, yo sigo, me quitó a Bunny. ¿Cómo se puede esperar que la perdone? Ella es la razón por la que Bunny, inspirando hondo, cerré los ojos y sisé entre dientes, sabiendo que tenía que controlarme antes de desmoronarme de nuevo. Tras tomarme un segundo para reconstruir mi mentalidad, abrí los ojos y terminé, mirando al guardián con una expresión de desprecio. Es por ella que mi amante ha muerto. Asintiendo con comprensión, se levantó e inhaló despacio, y lo que dijo a continuación casi me hizo ver rojo otra vez, porque fue tan directo como insensible. La muerte de la niña fue realmente trágica. Aunque debes entender que fue una misericordia. ¿Tú, qué coño pasa? Levantándome también, lancé una mirada fulminante al guardián mientras intentaba explicarse. Lo que pasó fue, se quemó viva. Grité, interrumpiéndole, Dwight podría haberla salvado y la dejó arder, y tú llamas a eso una misericordia. Demasiado agotado por mi pelea con Dwight para atacar, las palabras se convirtieron en mi arma, y maldición y escupí al extraño alado que tenía delante. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atreve a menospreciar la muerte de Bunny? Pasé más de un mes intentando liberarla. Ladré, rompiendo a llorar, he matado tanta gente para ella. Tengo tanta sangre en las manos, y todo fue por ella. Lo di todo por ella. Oid me disparó, y aún así luché para sacarla de allí, y lo habría hecho si Dwight nos hubiera teletransportado a todos antes de... Incapaz de contenerme, enterré la cara entre mis manos y tiré de mi pelo, antes de soltar un rugido amargado que me atravesó el pecho herido. Entonces me acerqué furioso a Aunreien y acerqué mi cara a su visor. Ya podría estar de camino a casa. Sisé, salpicando su casco con mi saliva, Dwight evitó que eso pasara, y aunque la vi la impulsara a hacerlo, ella fue quien tomó la decisión.
Apartándome de él, cerré el puño y golpeé su pecho metálico cubierto de placas. Era como golpear una pared de acero, y salvo por un leve temblor por las plumas de sus alas, no se movió ni un centímetro. ¿Cómo? Pregunté. ¿Cómo pudo esto ser una misericordia? Bajando la cabeza, las lágrimas finalmente cayeron, goteando de mi barbilla y abriendo un par de pequeños agujeros en la nieve. Hubo un momento de silencio, antes de que Aun Riem hablara de nuevo. Si respondo a esa pregunta, ¿me escucharás? Aunque temblaba de emoción, asentí y así él continuó. Si la chica hubiera vivido, le habría esperado un destino mucho peor que la muerte. Noleg sabe bien que estás ayudando a recuperar el orbe de los titanes, y si no fuera por mí, ya te habría encontrado. Es por mi gracia que sus esfuerzos por localizarte siguen siendo infundados. Al percibir mis pensamientos, confirmó que el profanador estaba ahora en la tierra. Al llegar primero a Pripyat, Noleg esperaba seguir nuestro rastro, solo para ser frustrado por el guardián. Varias veces ya he enfrentado a él, y desde entonces ha aprendido a permanecer oculto, no fuera a invocar mi venganza. Pero que no te equivoques, sigue muy cerca de tu pista, ¿y qué crees que hará cuando se desespere? ¿Qué sabes de los métodos de Noleg? Olvida la historia que has aprendido, solo escucha lo que has visto en estos bosques. ¿Qué clase de adversario es? Apretando la mandíbula, solo pude enfadarme más mientras el guardián intentaba hacerme pensar en la respuesta, en vez de decírmelo directamente. Aún así, pensé en sus palabras, y eso me llevó a ver a Noleg tal como era realmente. Con la forma en que cazaba a Duilig en bucle, el profanador claramente no era un bruto impaciente. La criatura era tan calculadora como despiadada, y se deleitaba en la emoción de la cacería. Como la temida araña lobo, se movía rápida y silenciosamente en plena noche, como una manta de muerte que siempre encontraba su objetivo. En resumen, era un cazador, y uno bueno. Leyendo de nuevo mi mente, Aun Riem reconoció mis hallazgos. Luego explicó que no solo era un buen cazador, sino que también era un interrogador despiadado y podía extraer información incluso de las personas más severas. Que pasen días, semanas o incluso meses, me dijo, el profanador siempre rompe a sus víctimas. Si tu querida conejita hubiera sobrevivido al incendio, la habría encontrado, y sobre ella habría impuesto un método de tortura que no puedes imaginar. Tragando saliva, solo podía imaginar lo que implicaría tal cosa. Entonces negué con la cabeza en señal de protesta, y señalé que Noleg ni siquiera sabía lo de Bunye, y que podría haber vuelto a casa y quedarse fuera de la ecuación, como ya estaba planeado. Me temo que eso es totalmente incorrecto. ¿Qué? Le dije. ¿Cómo podría saberlo? ¿Por qué se lo dijiste? Parpadeando rápidamente, no podía entender lo que decía, lo que solo intensificaba mis emociones deshilachadas. Luego bajó la cabeza y me pidió que recordara mi visita anterior a ese lugar. Completamente perdido, volví a negar con la cabeza y moví la mandíbula con irritación. ¿No te has preguntado cómo Noleg llegó siquiera a este bosque? Continuó, ¿y qué pasa con el Fel? ¿Cómo llegó Duilig a entrar en contacto con él en primer lugar? ¿Cómo? Una pregunta más. Interrumpí, ¿me preguntas? Una maldita pregunta más, en vez de decírmelo directamente, y te voy a dar un puto golpe en la cara tan fuerte como pueda, y sé que probablemente me romperá la mano, pero aún así te voy a pegar. Tras un momento de silencio, Aun Riem cedió y, por primera vez, me dijo algo concluyente. Desde el principio, explicó que cuando Noleg destrozó la orbe de los titanes, había dejado una especie de plan de contingencia. La esencia del orbe, dejada tras su ruptura, estaba contaminada con el Fel, y dentro de él, Noleg había sembrado una creación sumamente astuta, conocida como sombra. Maldito astuto, murmuró Concio. Las sombras son, para simplificar su complejidad, un eco de uno mismo. Dijo el guardián, no poseen forma corpórea, y por tanto deben habitar el cuerpo de otro.
actúan como espías y manipuladores para sus creadores, penetrando en la mente de cualquier huésped desprevenido y asumiendo la fisicalidad dentro de estos bosques, de los cuales son las manifestaciones espirituales del cerebro. A partir de ahí, examinan los recuerdos de la víctima, controlan sus sueños e influyen en su comportamiento, susurrando ideas retorcidas bajo el disfraz de su propio subconsciente. Mirando al cielo, me contó que cuando Dwight absorbió la esencia del orbe para sincronizarla con su firma única, sin saberlo absorbió esa sombra en su cuerpo, y las trazas del Vil con ella. Desde ese día, el duplicado de Nolek había estado habitando en secreto su mente, cosechando sus recuerdos para obtener información, y como yo ya sabía, cazándola en este bosque mientras dormía para minar su cordura. La última vez que visitaste la mente de Dwight, le hablaste de Bunny. Nolek ha adquirido desde entonces este recuerdo y, por tanto, si la chica hubiera sobrevivido, él la habría buscado, tanto para despojarla de todo lo que sabía como para usarla como arma contra ti. Extendiendo el brazo hacia adelante, Aurrien puso una mano en mi hombro derecho y, a pesar de la dureza áspera del guante blindado, resultó extrañamente reconfortante. No te equivoques, Kayun, no estoy sin corazón. Vi cómo luchabas por volver a entrar en ese edificio, dispuesto a arder en un intento de salvarla. Aunque solo la conociste desde hace poco tiempo, no tengo duda de que el amor era verdadero. Tienes mi simpatía, de verdad, pero desde el momento en que mencionaste el nombre de Bunny a Dwight, su destino quedó sellado. Si Nolek la hubiera encontrado, habría experimentado un dolor más allá de la comprensión mortal, y por eso te lo digo de nuevo, la forma en que terminaron las cosas para ella fue una misericordia. Mirando a través de la visera de su casco, apenas pude distinguir la forma de sus ojos, donde los encontré mirando a los míos con una expresión de sinceridad genuina. Decía la verdad, aunque admitirlo me partió el corazón. Concio decidió entonces aportar también, tomando partido por el guardián mientras intentaba razonar conmigo. Odio decirlo, chaval, pero la lata tiene razón, salir como ella fue una muestra de bondad. Mira, no sé si esto ayuda, pero el napalm quema como 1000 grados, y me refiero a Celsius, no es el de los idiotas. Sumado a la fuerza de la explosión, sin mencionar la enorme cantidad de monóxido de carbono que habría sido expulsado, la pequeña lo habría sentido menos de un segundo, si es que lo sintió. Tu amiguita dice la verdad, dijo el guardián, si hubieras vuelto a trepar por esa ventana, no habría sido más que cenizas cuando llegaste a ella. Vale, podemos dejar de decir las descripciones, por favor. Suplicé con voz ronca y chisporroteante, oigo lo que decís los dos, pero podéis darme un puto momento, por favor. De mutuo acuerdo, ambos guardaron silencio y me permitieron asimilar toda esta nueva información. A pesar de todo lo que había pasado y de todo lo que había visto, necesitaba tiempo para recuperar la comprensión de mi propia existencia. En el transcurso de una semana, me dispararon, mi amante murió, los ponis volvieron a mi vida y acababa de intentar matar a Dwight Sparkle. Entonces caí a mi muerte, solo para que esta extraña de otro mundo me arrastrara a la mente de Dwight, donde ahora se esperaba que aceptara que no se le podía culpar por todo lo que había hecho. Una vez más, mi realidad había sido destrozada, y simplemente, solo necesitaba un momento. Tras respirar hondo, lo pensé bien, y aunque me costaba admitirlo, vi la verdad tal y como era. Aunque la muerte de Bunny me destrozó por completo, habría sido infinitamente peor para ella si hubiera sobrevivido. Con esto en mente, sabía que tendría que dejarla ir. Había demasiado en juego como para aferrarme al pasado. El orbe de los titanes necesitaba ser encontrado, y si Nolek iba a estar pronto tras nosotros, el peligro que rodeaba esta misión iba a volverse incalculable. Necesitaba concentrarme en el aquí y ahora, y dejar descansar mi corazón roto y mi amor por Bunny. Más fácil decirlo que hacerlo, suspirando profundamente, empecé a calmarme de mi estado de alteración, y di una pequeña bofetada a cada lado de mi cara, ordenándome en silencio que me concentrara, me animara y siguiera adelante.
Aunreien tomó esto como una señal para seguir avanzando, y me indicó que le siguiera de nuevo, porque ya casi estábamos. Donde estaba allí seguía siendo un misterio, aunque supuse que no tardaría en descubrirlo. Después de sacudirme la nieve de las espinillas y las rodillas, le dejé guiarme, y pronto nos topamos con una escena realmente impactante. «Dioses arriba», murmuré. El camino delante había sido completamente destruido, con toda una sección del bosque arrasada por lo que solo podía describir como una zona de guerra. Todos los árboles habían sido arrasados, dispersos en grandes montones negros de poderosas astillas y ramas rotas retorcidas. El suelo se había hundido unas decenas de metros, como si un gigante montañoso hubiera pisado allí con la intención de romper la tierra, y lo había logrado sin esfuerzo. «Espantoso, ¿verdad?», dijo Aunreien. «¿Han hecho esto el Vil?», pregunté. «No, no lo hizo». «Entonces, ¿qué demonios ha pasado aquí?». Estirando el cuello para mirarme, la respuesta del hombre fue una para la que no estaba del todo preparada. «Ocurrió aquí». Con los ojos muy abiertos, volví a mirar el paisaje devastado ante mí y lo entendí. Esto había sido culpa mía, yo había hecho esto. Mi lucha con Luiligt había sido brutal y sin piedad. El estado del paisaje ante mí había sido consecuencia de eso, indicando que mi agresión había sido lo suficientemente grave como para causarle una pequeña hemorragia cerebral. Mirando mis manos, aún ligeramente salpicadas por la sangre del unicornio, pensé en lo brutalmente que había caído sobre ella. Girando la cabeza hacia un lado, hice una mueca mientras mi mente parpadeaba con visiones de cada golpe en su cara y cabeza. Había perdido completamente el control y tenía casi la mata. «¿Qué he hecho?», me susurré a mí mismo. Al mirar de nuevo al guardián, pregunté si ese daño era permanente o si alguna vez sanaría. Alzando la barbilla, me dijo que una recuperación completa sería posible con una dosis fuerte de Bloom, pero solo si la Vil era erradicada de su sistema. «¿Y cómo hacemos eso?». «Esa es tu responsabilidad». «Vale, ¿cómo hago eso?». «En tu estado actual, no puedes». Apretando los puños, estaba a punto de perder la paciencia otra vez, molesto por su incapacidad para darme una respuesta clara. Por suerte, pudo percibir mi frustración y continuó explicando más. «El Vil no puede ser destruido por medios físicos, necesitarás magia. Por tanto, debes regresar a este lugar de la misma manera que antes, encerrado en la carne del mismo pony que buscabas destruir». «Espera, ¿quieres decir, cambiaremos de cuerpo otra vez?». «Exactamente», me dijo. Alcanzando la mano detrás de él, el guardián desabrochó una caja cilíndrica que tenía en la cintura. Al abrirla, me mostró su contenido, que consistía en 2 piezas para el cuello que parecían collares de perro. «Estos formarán un puente entre vuestras mentes», explicó. «Cuando los lleves, escucharás sus pensamientos, y ella escuchará los tuyos. Y cuando se activa, iniciará una transferencia controlada de tu conciencia. Tened la seguridad de que los he probado con vosotros dos, y los resultados han sido satisfactorios». Ante eso, mis ojos casi se abrieron de sus órbitas. «Espera, eres la razón por la que cambiamos de cuerpo». Asintiendo, confesó habernos puesto los collares mientras dormíamos y haberlos activado. Por eso me había despertado en el bosque helado antes, y al preguntarle por qué había hecho esto, tuvo otra revelación más. Después de asegurarme de que eras resistente al Fel, quería ver cómo te apañarías en el cuerpo de otra persona, sin esa protección. Pensando en la semana anterior, cuando luché contra mi propia infección, miré a Aunreien con pura incredulidad, al darme cuenta de que no había sido Nolek quien me había expuesto al Fel, sino él. Continuó explicando que, en Chernobyl, tras purificar el fragmento del orbe y dármelo, no solo había recibido almas humanas en mi cuerpo. «En verdad, no purifiqué el Vil por completo», admitió, «más bien, permití que algunos permanecieran y alteré sus propiedades, empujándolo a un estado latente, para que tu cuerpo aprendiera a contrarrestarlo».
Durante 2 meses estuviste infectado, hasta que por fin luchaste contra ello, y ahora tienes tolerancia. Así que, me diste vacuna de Fel. Solté asombrado. Una simplificación terriblemente burda, se burló, pero a todos los efectos, sí. No eres inmune, debes entenderlo, pero pequeñas cantidades pueden evitarse, y aun con una dosis más completa, tu mente al menos tendría más posibilidades de permanecer intacta. ¿De verdad podrías? No sé, nos lo contó. Señaló Concio. Ignorándole, Aurrien añadió que mi resistencia se debía en parte a mi depresión. Aparentemente, la enfermedad mental servía como una especie de esponja para el Fel, atrayéndolo a un segmento concentrado de mi cerebro, donde luego se descomponía. ¿Cómo funciona eso? Pregunté, atónito. ¿Me estás diciendo que puedo, tristezar al Bill hasta la muerte? Exhalando divertido, respondió que, en esencia, mi enfermedad era mucho más que un simple estado mental. Estaba arraigado en mi propio ser, y básicamente engañaba al Bill haciéndole creer que ya estaba infectado, y por eso le costaba saber qué hacer consigo mismo. Después de eso, el Bill fue atraído hacia la amígdala de mi cerebro por intensos picos de emociones negativas, donde fue atrapado rápidamente por la misma enfermedad que lo atrajo allí, y luego fue destruido. En otras palabras, mi depresión no solo me camuflaba contra el Fel, sino que activamente impedía que se propagara y servía como arma contra él. Vaya, por eso tuve un episodio tan malo esa noche. Murmuré. Correcto. Dijo el guardián. Suspirando, negué con la cabeza, intentando seguir todo esto y asegurarme de que aún lo entendía. Vale, para que quede claro, empecé. Básicamente me estoy lanzando estos collares a Dwilit y a mí, intercambiando cuerpos con ella y luchando contra la Vil usando su magia. Eso es todo, sí. Entonces, ¿qué tan largo es? Pregunté, cruzando los brazos. Señalando la tierra devastada, Aurrien explicó que un poco más allá, donde la infección era más densa, encontraría una gran abertura en el suelo. Mi instrucción era entrar, donde descendería más en el cerebro de Dwilit y localizaría una glándula dentro de su corteza cingulada, conocida como pozo de maná. Eso me suena, murmuré, más para mí mismo. Y, de hecho, me resultaba familiar, porque los había conocido al principio de mi aventura, el día antes de nuestro vuelo a Brasil. Despertando mi memoria, Aurrien eligió educarme con más detalle, contándome todo lo que había que saber sobre ellos y la energía que contenían. El maná es la energía más pura que existe. Toda la vida, incluso en la tierra, proviene de ello. Tu propia alma está hecha de maná, como ocurre con todos los seres, desde los dioses más grandes hasta los insectos más pequeños. Las criaturas con pozos de maná, como los ponis, son capaces de aprovechar esta energía, siendo los unicornios más notoriamente manipulados en una fuerza tangible, universalmente conocida como magia. Los ponis terrestres y pegasos también usan magia, aunque de forma mucho más sutil, siendo los primeros capaces de una fuerza física extraordinaria y los segundos capaces de caminar sobre nubes y fluctuar su propia gravedad. Así es como los pegasos pueden volar con tanta facilidad y a velocidades tan notables. Tarareando con interés, le permití divagar. De hecho, fue bastante agradable recibir por fin algo de exposición por una vez, especialmente teniendo en cuenta la naturaleza reservada del hombre. Esta hazaña no se limita a los ponis, continuó, hubo un tiempo en que incluso los humanos podían aprovechar el maná y usar magia como hacen los unicornios. Les daba nombres como mago, hechicero, brujo y similares. Pero, por desgracia, con los humanos como son, los bendecidos con magia eran temidos, envidiados y despreciados. Durante siglos, fueron perseguidos hasta casi la extinción, con las líneas mágicas supervivientes ahora para siempre ocultas. Tío, sí que somos unos cabrones, ¿verdad? Murmuré. Lo dijiste tú, chico, no yo. Concio se rió.
Mirando al vacío y resoplando por los labios apretados, dejé que toda la información calara, porque no había sido solo un pequeño discurso motivador. Esto era algo serio. Lo que acababa de explicar me había dado una comprensión más profunda del universo mismo, y me quedé un poco impresionado. Pasando a la información más importante, el guardián me enseñó cómo funcionaban los collares. Aunque de diseño similar, solo uno tenía un pequeño panel en la parte delantera, donde dentro había 2 interruptores y un botón redondo. El primero de los interruptores determinaba cuál collar sería el anfitrión, o dicho de otro modo, de cuyo cerebro entraríamos cuando se activara. El segundo interruptor controlaba el aspecto de intercambio de cuerpos, así que si necesitaba entrar en el cerebro de Dwilit mientras permanecía en mi propio cuerpo por cualquier motivo, era libre de hacerlo. Por último, el botón era el activador, y tras mantenerlo pulsado durante 5 segundos, los dos perdíamos el conocimiento y despertábamos dentro del paisaje cerebral del huésped seleccionado. Cuando supe cómo funcionaban, el guardián me explicó que el pozo de maná de Dwilit era muy grande, y durante los últimos 6 meses, la Vil se había estado alimentando de él como un parásito, mientras se extendía a otras partes de su mente. Desde mi pelea con ella, había tomado completamente el control del maná, llegando así al final de su incubación y tomando el control total de su mente. Durante las siguientes 24 horas, el unicornio sufriría una demonización y, si eso ocurría, su vida estaba perdida. En términos más simples, Dwilit realmente estaba al borde de la muerte, y aunque en el fondo seguía odiándola, sabía que un agravio tan personal no podía nublar mi visión. Tenía que salvarla. Bien, entonces cuando despierte en su cuerpo, encuentro el pozo de maná, ¿y luego qué? Pregunté. Aurrien no habló durante un momento, dándome tiempo suficiente para prepararme para su respuesta. Debes destruirlo. Con los ojos muy abiertos, se me quedó la boca abierta. ¿Qué? ¿No hablé claro? Preguntó. No, yo te he oído. Balbuceé, pero no le quedará eso. Sin magia, terminó por mí, es un precio alto, pero la alternativa lo hace merecer la pena pagar. Te aseguro que un pony convertido en demonio no es algo que quieras ver. Se convertiría en algo no muy distinto a la bestia contra la que luchaste en Pripyat, y por tanto, tendrías que matarla si no te mataba a ti primero. Eso es decir, si es que siquiera sobrevive a las heridas que le has causado. Apartando la mirada, esa última parte me impactó. Sin embargo, antes de que pudiera pensar en ello, el cielo sobre sí empezó a parpadear, cubriendo brevemente el mundo en oscuridad, antes de volver a la luz del día. ¿Qué ha sido eso? Solté de repente. Su conciencia se está desvaneciendo, explicó el guardián, pronto despertará aquí, y Nolek comenzará su cacería. Si la encuentra, puede que sea la última vez. Yo me quedaré aquí para enfrentarme a él, mientras tú debes regresar a tu cuerpo en el mundo despierto. ¿No estoy en mi propio cuerpo? Pregunté, ladeando la cabeza. No. Respondió estirando las alas, aún estás en plena caída, con el tiempo detenido. Te devolveré allí y me aseguraré de que estés protegida del derrumbe de rocas arriba. ¿No puedes simplemente teletransportarme? Le señalé. O ya sabes, agarrarme la muñeca y volarnos. Negando con la cabeza, Aurrien explicó que el tiempo podía haberse congelado cerca de mí, pero el impulso de mi cuerpo seguía ahí. Si él tomara mi brazo y volara hacia arriba, probablemente me arrancaría el brazo y seguiría cayendo hacia mi muerte. En cuanto a la teletransportación, incluso los hechizos de reubicación más rápidos tardaban 1 o 2 segundos en lanzarse, y en ese tiempo, me encontraba con el suelo y salpicaba. No es que me estés dando confianza. Dije tragando saliva. No te pasará nada. Aseguró, el hechizo que tengo en mente te encerrará en un escudo de mi propio diseño, mientras bloqueará tu cuerpo en su lugar. No podrás moverte, pero en ese tiempo quedarás invulnerable. Entonces, cerradura de armadura de halo. Me burlé, ¿en serio? ¿Hay algo original en ti? Podría dejarte caer sin ella, si prefieres.
Retrocediendo rápidamente, levanté un dedo en el aire y humildemente pedí una dosis de Armor Lock, con un por favor y gracias al lado. Resoplando divertido, Aurrien se preparó para llevarnos de vuelta, cuando el cielo de repente parpadeó de nuevo, sumergiéndonos en un mundo de oscuridad. Duilig se había desmayado. ¿Dónde encontraré los collares?, pregunté rápido. Ya los he puesto en su alforja, me informó. No pierdas tiempo. No pienso hacerlo, replicé, ofreciéndole el brazo. Una cosa más, dijo, tomando mi muñeca, el estado en que estás en estos bosques depende de cómo te imaginas entrando en ellos. Antes de activar los collares, asegúrate de imaginar a Duilig Tilesay en su mejor momento. Cuando despiertes en su cuerpo, esa es la imagen en la que te manifestarás. ¿Entendido? Asentí. Imagínate la plena fuerza, y yo estaré a plena fuerza. Asintiendo hacia mí, su mano empezó a brillar con un vibrante aura lila y, con un destello brillante, salimos del bosque helado. Cuando mi visión se aclaró, me encontré como antes, suspendido en el aire y rodeado de rocas sueltas. Aurrien me tocaba la muñeca, pero no duró mucho. Sin un atisbo de advertencia, el tiempo se reanudó y, cuando mi cuerpo se fijó en su sitio, caí en picado los últimos metros hasta el suelo. Intenté gritar, pero parecía que incluso mis entrañas se habían bloqueado, pues no salió ningún sonido de mí mientras me precipitaba hacia lo que debería ser mi tumba rocosa. Incapaz de cerrar los ojos, me vi obligado a mirar cómo me estrellaba contra la base de la montaña con tanta fuerza que la piedra se agrietó. El resto del derrumbe del acantilado siguió, derrumbándose a mi alrededor y sacudiendo la tierra, antes de que finalmente empezara a enterrarme vivo. Mi visibilidad se fue debilitando cada vez más, hasta que pronto quedé envuelta en la oscuridad, y así permanecí durante bastante tiempo, mientras el último acantilado roto me asfixiaba. Todo a mi alrededor seguía temblando violentamente, hasta que finalmente escuché el leve sonido de piedras cayendo al suelo sobre mí, y entonces, silencio. Bueno, eso fue jodidamente horrible, pensé para mis adentros. Sí, para esto vas a necesitar terapia. Concio estuvo de acuerdo. Esa maldita lata de hojalata al menos podría habernos avisado de que sería tan repentino. Lo digo ahora, ese tipo no me cae bien. No te culpo, chaval. Si hubiera controlado mis pulmones, habría resoplado molesto, pero, por desgracia, seguía sin poder ni respirar. Por el lado positivo, el hechizo que fuera parecía mantenerme oxigenado, así que lo aguanté y me permití quedarme inactivo hasta que se me pasó. Finalmente lo hizo, y a medida que el escudo se desvanecía lentamente, también lo hacía mi incapacidad para moverme. El peso de la tierra y la piedra sobre mí se intensificó lentamente, aunque afortunadamente nunca llegó al punto de aplastarme. Con el tiempo, empecé a preocuparme por mi suministro de aire. Me imagino que algunas chicas venían para aquí, pero podrían tardar una eternidad en encontrarme. Para ello, intenté moverme y, con solo unos pocos centímetros de espacio alrededor, me fui arrastrando hacia arriba, tirando a ciegas de la tierra y de piedras más pequeñas en un intento de alcanzar la superficie. Menos mal que no tienes claustrofobia, reflexionó Conciencia. Eso puede cambiar al final de esta prueba. Resoplé, poniendo los ojos en blanco. Seguí cavando y pronto pude subir. Fue entonces cuando un enorme trozo de roca se movió hacia mí, atrapando mi antebrazo izquierdo contra los restos irregulares de un árbol astillado. En segundos, me cortaba la piel y se apretaba con tanta fuerza que casi se rompía el hueso. ¡Ah, mierda! Grité, mierda, mierda, mierda. Oh. Cuanto más intentaba moverme, más intensa se volvía la presión, así que me obligué a permanecer absolutamente quieto, salvo por el hecho de que ahora temblaba de terror. Concio, ¿qué hago? Gimoteé, me va a romper el brazo. Dios mío, me va a romper el brazo. Vale, chaval, solo, mantén la calma. Por favor, Concio, de verdad no quiero que me rompa el brazo.
Ahora, al borde de las lágrimas, gemí y sollocé para mí mismo mientras Concio intentaba desesperadamente idear un plan. Finalmente, se le ocurrió una y me animó a coger tantas piedras como fuera posible y a encajarlas entre los restos del árbol y la roca que ahora amenazaba con aplastarme. Hice lo que me ordenó, y aunque no pude librarme, al menos mi antebrazo estaba un poco más seguro. Entonces empecé a sentirme sin aliento y me di cuenta de que si no salía pronto de allí, podría asfixiarme. Y entonces, por fin, pude oír el leve chasquido de cascos sobre mi cabeza, acompañado de los gritos ahogados de Pinkie Pie, Fluters y Applejack, llamando desesperadamente por mi nombre. Aprovechando la oportunidad, les grité de vuelta, pero tras unos intentos débiles de que me notaran, parecía que no podían oírme. Ahora, sin apenas aire, empecé a entrar en pánico. Vale, sé lo que tengo que hacer, dijo Connie, pero no te va a gustar. A continuación, Concio me dijo que empujara con todas mis fuerzas contra la roca que me atrapaba el brazo y luego tirara de la extremidad lo más rápido posible. Provocará suficiente cambio para llamar su atención, pero si no lo haces lo suficientemente rápido, te convertirás el brazo en mermelada de arándanos. Tragando saliva, supe que no tenía otra opción, así que, a la cuenta de 3, usé mis poderosas piernas para empujar la piedra con todas mis fuerzas, y luego tiré. Como era de esperar, todo volvió hacia mí y, tras un segundo para comprender lo que había pasado, solté un aullido agonizante. Aunque no me aplastó el brazo, sí me atrapó la mano izquierda al apartarlo, arrancando la piel y quitando efectivamente la parte inferior de mi anular. Siseando fuerte entre dientes, me forcejeaba contra mi tumba rocosa e intentaba desesperadamente contenerme. Fue entonces cuando el suelo sobre mí empezó a moverse, con una gran cantidad de tierra gruesa cayendo y cubriéndome la cara. Sin querer inhalarlo, moví la cabeza en pequeños círculos, intentando tomar un poco de aire, y justo cuando se me acababa el aire, lo conseguí. Luego alcancé la mano derecha hasta donde pude, y fue entonces cuando sentí el aire fresco del exterior contra las yemas de mis dedos. La presión de la prisión de piedra se liberó entonces cuando las rocas se desplazaron desde arriba. Me habían encontrado, hubo más movimiento, hasta que por fin sentí una pezuña contra mi mano, que rápidamente se puso a desenterrarme. Suspiré aliviada, algo de lo que me arrepentí de inmediato, mientras tomaba un bocado de tierra. Tosí, y luego me vi obligado a aguantar el poco aire que me quedaba en los pulmones. Todo mi cuerpo convulsionó y empecé a agitar la mano para señalar que estaba angustiado. Por suerte, la pezuña volvió a mí y la agarré con todas mis fuerzas restantes. Se retiraron y mi cuerpo se movió hacia arriba, y tras unos segundos, mi cabeza salió a la superficie, y no podía haber pasado ni un momento antes. Jadeando con énfasis, respiré tras respiración, sin importarme lo mucho que me dolían las costillas hacerlo. Que te jodan, Aunreigen, gritó Concio. Ahora me dan miedo los espacios pequeños, cobarde de lata emplumada. Al abrir los ojos, levanté la vista y vi a Pinkie y Applejack mirándome con los ojos muy abiertos, mientras que esta última me miraba como si fuera un fantasma. Fluters apareció entonces también, que corrió hacia ella y empezó a sollozar en cuanto vio mi cara magullada y ensangrentada incrustada entre los escombros. Le regalé una sonrisa agotada, a lo que ella soltó una risa entrecortada entre lágrimas. «Os habéis tomado vuestro tiempo», tosí. Sé cómo. Applejack tartamudeó, sé cómo estás, ese sigue vivo. Ya sabes cómo va esto, para, cae rueda. Jadeé, espera, eso es para el fuego. Demasiado alteradas para reír, las 3 yeguas no dejaban de mirarme como si tuviera varias cabezas. Incluso Pinkie Pie se quedó sin palabras, aunque al menos no lloraba como las demás. Applejack volvió a tomar mi mano y me sacó de los escombros, haciendo que se rozara contra la piel expuesta de mi mano izquierda. ¡Ay, ay, ay! Grité, soltando su pezuña para agarrarme a ella. ¡Ay, ay, ay! Chilló una voz. Al mirar hacia arriba, vi a Belle volando por encima y le regalé una sonrisa débil.
Bueno, me alegro de ver que sigue en forma. Comenté, haciendo una mueca. Él estaba, buscando la siguiente pieza de orbe. Murmuró Applejack, no del todo presente, volvió cuando el acantilado se derrumbó. Repeletando sobre la espalda de Pinkie, el pájaro estiró el cuello y entrecerró los ojos. Hola de nuevo, Quark, guapito. Ni de lejos. Refunfuñé, siento como si me hubieran alimentado en un aserradero. Tú, parece que sí. Dijo Aj, sigo sin entenderlo. Sé cómo sigues vivo. Por derecho, no debería estarlo. Admití. Fue el hombre de Chernobyl, la que te hablé, con las alas, que ayudó a salvar a Rainbow. Él se lanzó y... Joder, Duiligut. Prometiendo que lo explicaría todo más tarde, insistí en que necesitaba volver a Crepúsculo. Applejack preguntó a qué me refería, a lo que miré a Flutters y le hice saber la revelación. Tenías razón, Flutters, Duiligut está enfermo. Ha sido infectada con el Fel, y si no vuelvo con ella, va a morir. ¿Qué es el Fel? Preguntó Pinkie. Como he dicho, te lo explicaré luego, solo, llévame con ella. Al darse cuenta de la urgencia de la situación, las chicas salieron disparadas, guiándome por el empinado y rocoso sendero por donde habían venido. Blue siguió adelante, pues le había ordenado que buscara la alforja de Duiligut y la llevara a donde la tuvieran. Por el camino, Aj me contó lo que había pasado con Duiligut. Aparentemente, se había vuelto completamente loca tras nuestra pelea, forcejeando y golpeando su cabeza, ya maltrecha, contra las paredes. Era como si hubiera intentado matar un insecto que se había metido en su cabeza. Si tan solo supieran lo cerca que estaba tal comparación de la verdad. Rainbow Dash y Rarity la mantenían atada en el dormitorio principal, donde el unicornio empezó a perder el conocimiento. Será entonces cuando el cielo parpadeó, de vuelta en el bosque. Señaló Connie. Tarareando en señal de acuerdo, le dije a una Applejack que ahora sollozaba que iba a arreglar esto. Seguimos adelante en silencio después de eso, ya que estábamos demasiado alterados para decirnos mucho más. El viaje de regreso al acantilado fue una subida traicionera, y al final, mi cuerpo herido prácticamente gritaba de dolor. Mi piel quemada estaba agrietada y goteando, mientras la sangre seguía brotando de mi dedo desgarrado, y cuando la mansión apareció a la vista, toda mi mano izquierda parecía como si la hubiera mojado en pintura roja. Sentía más dolor del que podría describir, aunque en un sentido extraño, llevaba tanto tiempo sufriendo tanto que apenas lo percibí. Los veo. Está vivo. Escuché a Rainbow gritar mientras nos acercábamos al edificio. Vi su melena vibrante en una de las ventanas de arriba, y en un instante desapareció. Dacia salió rápidamente por la puerta principal y salió disparada hacia mí, y sabiendo que no solía pensar antes de actuar, tensé el cuerpo para el impacto, percibiendo el abrazo agresivo que se avecinaba en el horizonte. Y sin embargo, no llegó tal abrazo, porque se detuvo en seco justo antes de alcanzarme y comenzó a mirarme de arriba a abajo de pies a cabeza. Deberías estar muerto. Murmuró con lágrimas en los ojos. Debería serlo, pero no lo soy. Respondí. Con el labio inferior temblando, la yegua dio un paso adelante y apoyó la frente contra mi vientre, que era el único lugar que no estaba cubierto de quemaduras y cortes. Puse mi mano derecha en su cabeza y le acaricié suavemente la melena, antes de acariciar un lado de su cara. Ya estoy aquí. Se lo dije. Haciendo todo lo posible por no llorar, me sonrió, y entonces le pedí que me llevara a Duiligut. Al meramente pronunciar su nombre, la expresión feliz del Pegaso se transformó en una de repulsión. Parecía que no era el único que odiaba al unicornio ahora. De cualquier manera, me guió dentro y escaleras arriba, donde me escoltaron al dormitorio principal a una escena de lo más desagradable. Tendida sobre un gran colchón empapado de sangre, estaba Duiligut. 3 de sus piernas estaban atadas con cuerdas y sujetas a los postes de la cama, dejándola rota libre y torcida en un ángulo muy desagradable.
Su hocico y cuello estaban completamente cubiertos de sangre, con espuma espumando de sus labios partidos e hinchados. Su boca estaba ligeramente entreabierta y su mandíbula inferior torcida se inclinaba hacia un lado, y al acercarme, podía oír sus respiraciones tenues y burbujeantes. Tío, lo siento, pero lo que has hecho aquí es error. Me interrumpo en silencio, terminando la frase de Concio, lo que he hecho aquí está mal. Rarity levantó la vista del pony moribundo y se quedó boquiabierta al verme, y corrió a rodear mi abdomen con sus patas delanteras. Pensé que te habíamos perdido, suspiró. Todavía no. Murmuré en voz baja, incapaz de apartar la vista de Dwight. Verla así, y saber que yo era el responsable, y lo realmente indefensa que había estado en todo esto, fue suficiente para sacudir el odio que sentía hacia ella. Lo único que quería ahora era salvarla de esto, así que era hora de ponerme a trabajar. Estaba a punto de llamar a Blue, cuando se oyó un ruido de rasguño junto a la puerta. Me giré justo a tiempo para ver al loro entrando tambaleándose en la habitación, arrastrando diligentemente la alforja de Dwight él solo. Esto, RRK, bolsa es, pesado como una piedra. Gruñó, usando sus alas para ayudarle. Me acerqué y se la quité, y rápidamente busqué en los compartimentos interiores hasta encontrar la misma caja cilíndrica que Aun Reien me había enseñado en el bosque helado. Sacándola con prisa, la abrí y corrí a la mesilla, cogí uno de los collares y se lo abroché alrededor del cuello de Dwight. Mientras lo hacía, la yegua se estremeció y sus ojos hinchados se abrieron por un instante. No había ni un atisbo de blanco en sus escleróticas, solo rojo, pues todos los vasos sanguíneos se habían hinchado o reventaron. En cuanto a sus iris, brillaban con un vibrante esmeralda, al igual que las espirales de su cuerno. Yo, te mataré. Balbuceó, expulsando un bocado de espuma y sangre. Tranquila, Dewey, voy a sacarte de aquí. Murmuré, poniéndome el collar. Reconociendo mi voz, de repente se dio cuenta de quién era y empezó a forcejear contra sus ataduras, todo mientras prometía despellejarme vivo. Los otros ponis aplanaron las orejas y apartaron la mirada ante tal comentario, seguido de una avalancha de amenazas adicionales y muchas palabrotas. Por suerte no duró mucho, y cuando Dwight volvió a desmayarse, me giré hacia las chicas y les expliqué para qué servían los collares y cómo estaba a punto de intercambiar cuerpos con ella. No hace falta decir que todos quedaron sorprendidos y horrorizados, más aún cuando expliqué que si el cuerpo de Dwight moría durante el proceso, yo moriría con él, dejando al unicornio atrapado en el mío. Para ello, le ordené a Fluttershy que tratara las heridas de Dwight antes que las mías, y que le inyectara con toda la Bloom posible. ¿Hay un límite en la cantidad que puedes administrar? Le pregunté. Hay. Confirmó con voz temblorosa, llega un momento en que, empieza a envenenar la sangre. Si hay más de 4 viales, empieza a ser arriesgado. Dale 5. Ordené. Inyéchame también mientras estás en ello. Asintiendo, activó el modo enfermera y empezó a rebuscar en su maletín médico, que ya estaba en la habitación. Siguiendo mis instrucciones, ordené a Fluttershy que tratara nuestras heridas lo mejor que pudiera durante nuestro tiempo inconsciente. Igualmente, Rarity. Le dije, mostrándole la mano, necesito que me cosan esto. Frunciendo el ceño al ver el dedo en carne viva y la piel arrugada junto al nudillo superior, Rarity asintió a regañadientes, plenamente consciente de que aquello era un esfuerzo de equipo. No sé cuánto tiempo estaremos fuera, pero al menos será un tiempo. Yo dije. Mientras tanto, haz absolutamente todo lo que puedas. Quiero Osima en mis quemaduras, un nuevo binder para mis costillas y, por el amor de Dios, poner su pata delantera donde debe estar, y su maldita boca. Desátale las piernas y ponla de lado, no será una amenaza en cuanto encienda esto. No Pony argumentó, sabiendo perfectamente que la vida de Dwight estaba en juego. Tras mi última instrucción a Fluttershy de que no usara sedantes, para asegurar un vínculo mental claro, me preparé para anestesiarme.
Eligiendo tumbarme en el suelo junto a la cama, pedí una almohada para la cabeza, que pinche que me trajo rápidamente. Fue entonces cuando Rainbow Dash se acercó a mí con una expresión llena de preocupación. Por favor, no la cagues, tío, no quiero perderte otra vez. Ven aquí. Dije suavemente, haciéndola acercar. Le sujeté la barbilla con la mano, mirándola a los ojos y le prometí que lo vería hasta el final y saldría adelante. Buscó en mis ojos un momento, antes de inclinarse y plantarme un beso en la mejilla. A pesar de haber perdido a Bunny recientemente, el cariño en realidad se sentía bastante bien, y con una sonrisa ladeada, bromeé diciendo que si lo superaba, la dejaría besar al otro. Eso fue suficiente para reforzar su confianza, y cuando se apartó, eché un último vistazo a mis amigos. Siento que debería decir algo ingenioso. Pensé para mí misma, tragando saliva. Oh, ya lo sé. Di algo como, tienes un demonio que matar. Sugirió Concio, ya sabes, por la magia demoníaca. No me gustó ese, fruncí el ceño y elegí otra cosa. Bueno, me voy al tártaro. Murmuré ansioso. Bueno, supongo que está bien. Cerrando los ojos, rebusqué en el cuello hasta encontrar el botón. Con los interruptores ya en la posición correcta, mantuve pulsado el botón y conté hacia atrás desde 5. Cuando llegué a 0, sentí un zumbido alrededor del cuello, y entonces todo se volvió negro. Mi último pensamiento fue, sencillamente, una esperanza de buena fortuna en esta nueva y traicionera misión, pues era una misión aún mayor que encontrar el orbe de los titanes. Y además, aunque no podía creer que lo admitiera, también era más importante que mi intento infructuoso de salvar la vida de Bunny. Ahora, tenía a alguien más a quien salvar. Y su nombre era Crepúsculo.